Años, 20 voces. Vamos a recorrer en esta temporada de La Patria de las Moscas historia y presente. El programa tiene 2 décadas, reiteramos esto, y en este año número 20 no queremos dejar atrás todo lo que fuimos contando y construyendo a través de las voces protagonistas de las luchas sociales, de derechos humanos, por distintas causas que son neurálgicas a nuestra pelea actual, ¿no? Porque estamos en una línea histórica que se está construyendo, se sigue construyendo día a día, minuto a minuto. La primera de las voces que planteamos, queríamos que nos acompañe en este ratito que vamos a ir desarrollando a lo largo del año, es la de Vanessa Orieta, militante de derechos humanos, hermana de Luciano Arruga, joven desaparecido por no querer robar para la policía, joven desaparecido que fue buscado por la familia, por las organizaciones durante mucho tiempo, hasta que fue encontrado sin vida, en un proceso que todavía sigue abierto. Todavía hay muchas cosas que seguir contando de ese caso. La recibimos a Vanessa y queremos compartir con ella este rato de historia y de presente y de futuro también. Vanessa, ¿qué tal? Gracias por estar. Bueno, buen día a todos, gracias por invitarme. Acá compartiendo esta mañana con ustedes. Uh-huh. Bien, bueno, para historizar un poco el caso Luciano Arruga, el caso de tu hermano, desde el título que recién tiré, todavía hay muchas cosas que seguir contando y estamos viendo en el presente cómo se siguen reproduciendo situaciones parecidas donde la policía, donde el Estado, en un marco de un presente también negacionista o reivindicador de esas acciones. ¿Cómo lo ves y cómo te paras ahora? Bueno, seguimos insistiendo desde nuestro grupo de familiares, amigos, amigas de Luciano, que en la medida en que nuestro pueblo no pueda tomar conciencia sobre aspectos represivos que atacan directamente a nuestro pueblo empobrecido, bueno, esta situación iba a ir empeorando. Cada vez que hermanas, madres, abuelas, tías, y menciono una gran grupalidad de mujeres porque esa es la foto de mujeres saliendo a pedir verdad y justicia por sus hijos, hijas. Ya desde ese momento planteábamos que era necesario poder entender que estaba dado todo un dispositivo de criminalización, de tipificación, que exponía a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes en un lugar de otros peligrosos. Bueno, eso fue, con el correr de la democracia, fue ganando cuerpo, fue robusteciéndose. Hoy podemos notar que esa tipificación se traslada a cualquier otro grupo organizado que exige reivindicaciones, respeto a la vida. Y también lo que hemos notado es que se fue agudizando nuestro presente político, económico, social. Tenemos un gobierno fascista, me parece que también hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre, no tener medias tintas. Estamos hablando de un presidente que no ha dudado en ubicarnos a las mujeres, a las disidencias, en lugares contrarios a lo que nuestra organización pedía y exigía, que era el respeto de nuestros derechos, argumentando sobre nuestra sexualidad, la peligrosidad de lo que elegimos o de nuestras luchas dentro de las diferentes organizaciones feministas. Nos han generado un daño a todo nuestro movimiento y al mismo tiempo han generado que determinado sector de la sociedad se acoplara a esta manera de percibir la vida y que hoy, evidentemente tengamos que enfrentarnos a un contexto mucho más difícil, en donde necesitamos poder generar nuevamente redes solidarias de contención, de acompañamiento, para volver a poner nuestras reivindicaciones en el centro de los pedidos que requerimos para poder tener una vida en dignidad. Digo, estamos en un momento que
tiempo atrás avisorábamos. Y lo avisorábamos porque entendíamos que no estábamos concientizándonos sobre la problemática represiva, que es muy grave, más grave del tiempo que le hemos dado para la discusión, y que esas políticas represivas hoy nos están siendo herramientas totalmente en contra para poder articular cualquier lucha y poder salir a la calle. En definitiva, creo que estamos en un contexto que lo veníamos anticipando hace tiempo atrás. Sí. Cuando desaparece Luciano, tenía tu hermano 16 años, ¿verdad? 16 años. En un barrio popular, en Lomas del Mirador, el entramado policial. Recordá un poco esa lógica de los pibes siendo tirados a la calle a robar por los policías, bajo amenazas. Bueno, y cómo concluye esa historia con el secuestro de Luciano, con golpes, torturas y finalmente la desaparición y la muerte. Digo porque se plantea como solución mano dura, baja de imputabilidad, y cuando vemos quiénes son los que articulan esas políticas, son los que generan esas situaciones de, comillas, inseguridad, la propia fuerza pública que tendría que cuidarnos. Sí, hablar del caso de Luciano es hablar de la situación de muchos niños, niñas y adolescentes y jóvenes de nuestro país. Luciano tuvo una vida muy difícil junto a sus dos hermanos, junto a mi madre. La historia de Lu, quien me esté escuchando del otro lado puede sentirla muy familiar. Una madre que tuvo que hacerse cargo de sus 3 hijos, con un padre ausente, en situaciones con una situación económica muy difícil, intentando moverse en diferentes lugares para poder conseguir una vivienda donde vivir y tener un proyecto de vida. Bueno, la vida de mi hermano era muy compleja. Después de varias vueltas lograron instalarse en el barrio 12 de octubre, en Lomas del Mirador, barrio en el que vive mi familia actualmente. Al tiempo de él estar en ese barrio, porque Luciano no llevaba viviendo en el barrio muchos años, Luciano llevaba 2 años, 3 años viviendo en el barrio cuando un grupo de policía se acerca a él para ofrecerle salir a robar para la policía. A ver, recalcar, esta operatoria ya estaba armada, ya operaba en este barrio, y con el correr del tiempo y las denuncias que se fueron dando en torno al caso de Luciano, nos dimos cuenta que no era el único barrio que sufría esta violencia por parte del aparato represivo del Estado. Luciano se niega a salir a robar para la policía. Siempre aclaramos lo mismo, Luciano podría haber dicho que sí a salir a robar. Igualmente acá íbamos a estar sentadas mi madre, yo, explicando esta situación, porque entendemos que igualmente es violento someter a un pibe en las condiciones que se encontraba mi hermano a salir a robar, porque van a estos lugares donde los pibes, antes de sufrir la represión estatal, vieron violentados todos sus derechos a través de la violencia institucional. Digo, cuando un pibe no tiene una vivienda digna, cuando no puede comer un plato nutrido todos los días en su hogar, cuando no tiene una estabilidad económica, cuando tiene falta de acceso a la salud, a la educación, bueno, esas violencias institucionales son de las que se sirven estos delincuentes con uniforme para poder captar a nuestros pibes y someterlos a estas situaciones. Después de que Luciano se niega a robar para la policía, lo que ocurre es que también en esta fórmula que ya está muy estudiada, empieza un proceso largo de hostigamiento. Quien me esté escuchando del otro lado va a decir, sí, esto ocurre de esta manera. El hostigamiento duró mucho tiempo. Luciano ya antes de su primer detención y posterior desaparición comienza a tener miedo de salir a la calle. Esto ya él me lo informa a mí. Yo no es que no estaba al tanto de estas situaciones, yo estaba acompañando a mi hermano en un proceso muy cruel, en donde él sufría, se empezaba a notar eso en sus ojos. Digo, esto que no podemos hablar, ¿no? Porque siempre hablamos del caso, nunca hablamos de la persona en esos momentos que transita, y estamos hablando de un pibe de 16 años que tenía miedo de salir a la calle porque la policía lo agarraba, lo ponía contra una pared, le pegaba con sus armas largas,
en los tobillos, le decía negro de mierda, no me mires a la cara. Una serie de situaciones que hacían que la persona se vaya deprimiendo, se vaya entristeciendo, se pregunte ¿por qué a mí? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿No? La culpa la tiene uno, no la tiene el otro, que es el gran Estado a través de su poder represivo. Y bueno, y finalmente en todo ese proceso de hostigamiento lo que ocurre es que Luciano es detenido el 22 de septiembre del año 2008, es torturado física y psicológicamente en el destacamento de Lomas del Mirador. Por ese hecho hay un policía detenido, bueno, ya cumplió con su condena, vamos a decir la verdad, pero fue detenido a 10 años de prisión efectiva. Y posteriormente a esta detención Luciano desaparece. A partir de ese momento se da un largo recorrido de la familia de 5 años y 8 meses, en el que finalmente pudimos, a través de un proceso de habeas corpus, poder encontrar los restos de Luciano. Hoy ya llevamos 16, 17 años, la verdad que no tengo bien presente la cantidad de años, en el que tenemos una causa abierta en etapa de instrucción, con una carátula de desaparición forzada de personas, y en donde aún no hay ningún responsable político, material, sobre el secuestro, la tortura y la desaparición forzada de Luciano. Esa es la historia. 20 años, 20 voces en las 20 temporadas de La Patria de las Moscas con Vanessa Orieta. Esa es historia que vos decís, ¿no? Hoy en los barrios populares esto sigue pasando, especialmente en los barrios populares donde están los pibes con indefensión absoluta, donde no va la tele, donde no están las cámaras. Se sigue reproduciendo esa lógica. Sí, esto se sigue reproduciendo con mucha crueldad, y estamos hablando, hagamos el recorte, desde que nosotros como familiares y amigos empezamos a denunciar la desaparición de Luciano en el 2009 hasta ahora. Lo que sentimos es que la calidad de vida de nuestros niños, niñas y adolescentes fue empeorando, lo que ocasiona un daño terrible al futuro de nuestra sociedad cuando pensamos en qué niñeces queremos construir, especialmente en estos sectores de la sociedad empobrecidos, donde vos acabas de decir que no llegan los grandes medios, donde cuesta mucho poder visibilizar cuál es la realidad de las personas que viven adentro de los barrios. Y bueno, y ese es un gran dolor, porque si a eso le sumamos la avanzada que hubo en este último tiempo a través de la baja de la edad de imputabilidad de nuestros niños, niñas y adolescentes, bueno, creo que nos han atravesado muy duramente con esta resolución, que esto es un daño importante, es una violación a los derechos de nuestras niñeces, en un contexto en el que seguimos exigiendo que nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes no son peligrosos, están en peligro. Y cuando decimos que están en peligro, decimos que están en peligro porque no están accediendo a sus derechos fundamentales. Y nuestros niños a su vez tienen madres, padres, abuelas, tíos, tías, que están sufriendo toda una avanzada económica, de precarización, de exclusión. Entonces la gran pregunta es, bueno, ¿qué futuro le queda a nuestras niñeces empobrecidas? ¿Cuánto más vamos a tolerar que nuestros niños sigan sufriendo esta violencia sistemática? ¿Y qué cuerpos estamos buscando ver de acá a algunos años? Porque esa es mi gran pregunta. ¿Qué cuerpos vamos a encontrar de acá a algunos años de nuestros niños, niñas y adolescentes empobrecidos, cuando ya estamos viendo hoy que el arrasamiento que sufren es muy grande? Y acá me dirijo por ahí a trabajadores, trabajadoras territoriales que hoy están poniendo todo su gran esfuerzo en cada barrio de nuestro país, intentando mágicamente articular, tener herramientas para poder proyectar otra vida para estas niñeces y adolescencias. Y bueno, y ahí nos damos cuenta que son escasas las herramientas, que son nulas las posibilidades de articulación interinstitucional. Entonces la pregunta es ¿cuál? ¿Cuál es la dirección que como trabajadores, trabajadoras, sentimos que le está dando este proyecto político a todo lo que tiene que ver con los derechos de nuestras niñeces, adolescencia y la juventud? Y en base a esto, ¿qué resultado vamos a obtener sobre los cuerpos de nuestros niños, niñas y adolescentes?
Entonces, realmente creo que estamos en un estado de emergencia, que deberíamos declarar el estado de emergencia, que deberíamos tratar de articular todos los esfuerzos posibles. Me refiero a trabajadores territoriales, bueno, empezar a ordenarnos, a organizarnos, a escucharnos, a ver cuál es la situación que vivimos cada uno en nuestros ámbitos laborales. Lo mismo traslado de las organizaciones sociales. Entiendo que estamos pasando por un momento muy terrible, pero tenemos que poder sacar ese poquito de fuerza para poder empezar a comunicarnos, a retroalimentar la energía. Y sí, empezar a dar una lucha más contundente. Digo, si pensamos en las niñeces y adolescencias, es urgente, es ya, no podemos seguir esperando, porque ya avanzaron duramente sobre la baja de edad de punibilidad de nuestros niños. ¿Qué van a hacer con ellos? Te comento algo, hace poco me llama una madre desesperada porque habían detenido a su hijo de 16 años. Lo tenían en un calabozo, cuando no debería ser este el procedimiento. No habían llamado a un organismo de niñez para que estuviera presente y velara por los derechos de ese joven. Ante la pregunta de la madre de qué iban a hacer con su hijo, la respuesta es: lo vamos a trasladar a Bahía Blanca porque acá no tenemos lugar para tenerlo alojado. Entonces, bueno, también vamos a tener que empezar a ver en qué condiciones van a querer someter a esta ley a nuestros pibes, porque hoy nuestros pibes están sufriendo la violencia dentro del encierro. Hoy nuestros pibes son castigados, y nuestros pibes pobres ya eran castigados cruelmente antes de que esta ley llegara. Entonces, vayamos un paso más adelante. ¿A quién va a castigar verdaderamente esta ley en el futuro? ¿A quién está dirigida esta ley en el futuro? Porque quiero pensar en los jóvenes que están hoy en un secundario, que van a arrancar su secundario, que van a ser los que van a levantar luchas, porque va a haber luchas intensas en el futuro. Porque nosotros fuimos los jóvenes que por ahí no entendíamos mucho lo que pasaba en el 2001, pero hoy, con nuestra adultez, hacemos un recorrido histórico y sabemos que este momento es muy similar a lo que nos tocó vivir. Bueno, tenemos muchos niños, niñas, adolescentes transitando este momento, que están iniciando su educación secundaria y que van a ser los próximos luchadores en nuestro país. Van a dar la batalla. Quiero saber qué van a hacer con esa ley de baja de edad de punibilidad, con los pibes que se organicen en el futuro. ¿O acaso le van a clavar a esos pibes, como lo hacen ahora con luchadores que salimos a las calles, una ley antiterrorista? Con nada, con nulas pruebas, ¿eh? Uh-huh. Pero digo, tenemos que empezar a entender que estamos en un momento mundial muy tremendo, en donde las caras de los malos las tenemos muy identificadas. Estamos diciendo malos por poner una palabra muy buena. Estamos hablando de pedófilos, de personas que van a una guerra a matar infinidad de niños, mujeres, hombres, con el afán de la conquista. Estamos hablando de presidentes dentro de nuestro Estado argentino que hablan por todos los que habitamos el gran territorio argentino y que somos diferentes pueblos que no nos sentimos representados por esta voz fascista, a la cual tenemos que enfrentar también. Nosotros no somos lo que dice el presidente que somos. Nosotros somos un pueblo luchador. Un pueblo que sigue recibiendo los golpazos de una política económica que nos está afectando cada vez más. Sí, siento que es un momento de emergencia. Sí, momento de quiebre. Un momento de quiebre y un momento peligroso para el futuro de nuestra democracia. Es la mirada de Vanessa Orieta. Impactante es el relato en primera persona, no primera persona del singular, sino primera persona del plural, como hace Vanessa, que representa a un colectivo de lucha, de quien la vivió en carne propia, ¿no? Con la desaparición de su hermano, de Luciano. Vanessa, para terminar esta charla, y nos seguimos encontrando y siempre el micrófono abierto, lo sabés, desde los 20 años de la Patria de las Moscas siempre, y todo el tiempo en las radios comunitarias y siempre presente, está esa llamada batalla cultural, ¿no? Que el gobierno también plantea. No sé, viste el último caso del docente asesinado por un policía que se le subió al auto
de alquiler de plataforma porque al docente no le alcanzaba la plata de su salario y tenía que salir a manejar para complementar su sueldo, y un policía le sube a robar y lo mata. Y los medios intentan instalar, relativizar, que bueno, al policía no le alcanzaba la plata, hay que ver por qué termina cometiendo ese crimen. Todo lo contrario a lo que plantean cuando demonizan a un pibe pobre que quizás comete un delito o entra en ese circuito a la que la misma policía, como hubiera sido el caso de Luciano si Luciano aceptaba robar para los uniformados, plantan en los barrios. ¿Qué decís a ese doble discurso? ¿Cómo se da esa batalla contra eso que se instala también y alguna parte de la sociedad convalida? Creo que es una batalla que venimos dando hace mucho tiempo. Quizás tuvimos momentos políticos que no nos fueron tan hostiles, pero siempre tuvimos enfrente, no sé si decir un discurso al cual enfrentar, porque si pensamos en otros momentos políticos, quizás no estábamos tan alejados del discurso. Hoy sí, hoy esto es una batalla cultural que lleva adelante el Gobierno de la Libertad Avanza. Tenemos que aceptar que tienen una batalla cultural que es la del negacionismo, una agenda fascista. En otros momentos esto no era este el panorama, aunque sí teníamos que enfrentar discursos que quizás hacían que nuestra palabra no fuera visibilizada por el conjunto de la sociedad y por lo tanto no llegara a sensibilizar de la manera que hubiésemos deseado para que hoy pudiéramos enfrentar este momento de otra manera. ¿A qué me refiero? Hace años que venimos hablando de la represión estatal. Y a la represión estatal se la fue disfrazando con diferentes conceptos. Violencia institucional fue uno de los términos. Entonces decíamos, ojo con esto, no es lo mismo cuando una madre está gritando desesperada, desaparecieron a mi hijo, que cuando una madre grita desesperada, mi hijo no está o está perdido por un hecho de violencia institucional. Digo, no creemos nuevas leyes cuando ya tenemos tipificada en nuestra Constitución la desaparición forzada y la tortura en nuestro Código Penal, perdón. Por supuesto que quizás en otros momentos encontrábamos algunos interlocutores que quizás hacían menos difícil esa batalla que teníamos en términos de concepto, vamos a decir, ¿no? Porque tenía que ver con los conceptos. Pero cuando hablábamos de estos conceptos decíamos el concepto es importante. ¿Por qué? Porque somos una sociedad que todavía sigue enfrentando al fantasma genocida. Y acá las madres en democracia, o las tías o las abuelas, lo que hicimos fue aprender de la lucha de madres, abuelas, hijos, hijas que se enfrentaron al genocidio, que salieron a la calle, aún con la carga de otros que la trataban de locas, a denunciar a los genocidas y a instalar un concepto cruel, duro, violatorio de los derechos humanos que es la desaparición forzada. En ese sentido, el transitar que tuvimos, muchas de nosotras, en compañía, por ejemplo, de Nora Cortiña, que fue nuestra referente, fue nuestra educadora, sigue siéndolo, ¿no? Entendimos que era necesario nombrar a las cosas por su nombre y decir que nuestros pibes estaban desaparecidos por el aparato represivo del Estado y que esto no se trataba de una manzana podrida dentro del cajón, que había un aparato represivo al cual debíamos estudiar y que, ojo, lo debíamos relacionar con todo un momento político que no cesaba de hablar de los casos de inseguridad. Porque esa también fue una batalla que dimos en otro momento. Cuando por un lado nos decían, estamos hasta acá de casos de inseguridad, por lo tanto tenemos que avanzar con las medidas represivas. Y del otro lado decíamos, no, porque esas medidas represivas ustedes las están direccionando específicamente a los barrios empobrecidos. Y esto en nuestros barrios repercute en más casos de víctimas, de muerte, de desaparición forzada, de captación para las redes de trata o de robo. Bien, se avanzó con la política de inseguridad. Hoy sigue instaladísima la política de inseguridad. Y es más, han avanzado tanto que han logrado muchos que se baje la edad de punibilidad de nuestros niños, niñas y adolescentes bajo el argumento de que los pibes están muy violentos.
Perdón, reiterame la pregunta si retomo. No, creo que lo has respondido y Lo de la batalla cultural, perdón, sí, es que redondeo. lo estás diciendo en el año de los 50 años del golpe. Bien. Y mencionas a las madres y todo ese recorrido y está en el presente claramente. Y la batalla cultural, bueno, se da en la calle también, ¿no? Se da en la calle, pero esta batalla cultural es otra batalla cultural. Esta batalla cultural, como lo vengo diciendo y lo vengo sintiendo así, también requiere de una decisión urgente nuestra. Porque no es menor lo que está pasando. Nos están obligando a borrar todos los pasos que hemos dado y a creernos este nuevo contexto en el que en apariencia lo que pretenden que gane es el individualismo, la deshumanización, el sálvese quien pueda, y empezar a mirar al otro como una cosa sobre la cual pueden avanzar después con el aparato represivo, como lo venimos viendo en la marcha de jubilados o en la marcha de trabajadores, del Garraham, o en fin, en todas las diferentes movidas que se fueron dando. Hay una estrategia, seguir tipificando, criminalizando y perseguir a quienes nos oponemos a este momento político, nacional y mundial. Es una batalla cultural que están llevando adelante y creo que muchos de nosotros no quisimos aceptar que había una batalla cultural enfrente, porque cultural creímos que era un término que nos pertenecía a nosotros y a nosotras. Bueno, ahora enfrente el enemigo ha tomado las herramientas que durante muchos años hemos construido para poder instalar su relato. Bueno, tendremos que volver a empezar a reconocernos, a mirarnos, a reorganizarnos, a volver a sacar esa fuerza como la sacaron en algún momento las madres, las abuelas, los hijos, quienes se enfrentaron a un genocidio, para en este contexto quizás mucho menos terrible que aquel, poder empezar a enfrentar a este proceso fascista, pero que puede llevarnos a un momento muy duro de nuestro país. Vanessa Orieta, 20 años, 20 charlas, 20 temporadas de La Patria de las Moscas y las voces del recorrido y del presente. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, es impactante escuchar en primera persona, repito, este concepto y esta sensación y socializar esto, seguir socializándolo y colectivizándolo para esta lucha que bien planteaste, hay que seguir dando. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias a los que están del otro lado. Bueno, ahora miro la cámara, me costó mucho seguirlo y dispuesta a participar cuando quieran. Micrófono abierto siempre para seguir contando.